¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 18 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En este video vas a practicar cómo hacer preguntas con los verbos ser y estar en el pasado de inglés. Para que veas la diferencia, usar estos verbos en español es algo más extenso y complejo. Por ejemplo, el verbo ser en el pasado de español puede decirse con alguna de estas formas dependiendo de la persona. Era, eras, éramos, erais y eran. Pero también puede ser alguna de estas. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. Mientras que el verbo estar en el pasado de español puede ser alguna de estas formas. Estaba, estabas, estábamos, estabais y estaban. Y también puede ser alguna de estas. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis y estuvieron. En español hay 22 formas de estos dos verbos. En inglés no te tienes que preocupar por tantas formas, ya que para decir todas estas conjugaciones en inglés solo se usan dos palabras, was y were, dependiendo de la persona. Esto es a lo que le llaman el verbo to be en el pasado de inglés. Y en este video vas a aprender a hacer preguntas con él. Esta estructura es muy útil, ya que nos sirve para preguntar sobre dónde estaba algo o alguien, cómo estaba o cómo era, y qué estaba haciendo. Por ejemplo, en ideas como, ¿ella estaba en el trabajo ayer? ¿Ellos eran amigables? ¿Tú estabas limpiando la casa? Y muchas otras preguntas más. Para hacer preguntas con el verbo to be en el pasado de inglés necesitas tres partes. La primera parte es el verbo auxiliar was o were, dependiendo de la persona o cosa de la que hables. La segunda parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La tercera parte es el complemento de la idea. Este puede ser una frase como en casa o en el trabajo, una descripción como amigable o feliz, o un verbo en su forma continua, es decir, esos verbos que en español terminan con ando o endo, como trabajando o comiendo. En inglés esos verbos terminan con ing. Y cuando usas el was o were junto con un verbo con terminación ing como complemento, se le llama pasado continuo o pasado progresivo. En español, el orden de las palabras en este tipo de ideas puede ser diferente, así que cuando formes las frases en inglés, pon las palabras en el orden en el que van en inglés. Y si haces preguntas en inglés, recuerda ponerle un signo de interrogación al final. Como puedes ver, la estructura es muy simple y solo usa tres partes, pero hay unas cosas que hay que tener en cuenta para usarla correctamente. Primero, la pronunciación de la palabra was termina con un sonido como de S vibrante. Es el sonido que comúnmente se usa para la Z en inglés, aunque varias palabras con S también la usan. Was, was. La palabra were se pronuncia como were, pero con la lengua retraída o jalada hacia atrás y suena como were, un poco como monstruo, pero así se pronuncia en inglés. Las palabras was y were ambas pueden significar alguna forma de ser o estar, pero hay 22 palabras o formas de ser y estar en español, y a veces las dos palabras was y were se traducen con la misma palabra al español, por lo cual puede ser muy confuso, así que la mejor forma para usarlos no es traducirlos, sino basarte en para cuál persona de inglés se usa cada uno, y así es como se usan. El verbo was se usa para las personas I, he, she, it, que en español es él, ella o algo. También se usaría si hablas de una sola tercera persona o cosa, como para referirte a Juan, a María o a mi coche. El verbo were se usa para las personas we, you y they. We es nosotros y nosotras. You puede ser tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y they es ellos y ellas. También usarías were si hablas de más de una persona o cosa, como de Juan y María, cuando te refieres a los dos juntos. O my pets, mis mascotas, cuando hablas de más de uno. Ahora mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para preguntar en inglés, ¿yo estaba durmiendo?
dices was I sleeping? Y para preguntar ¿estaba durmiendo? Cuando te refieres a algo como a un animal, dices was it sleeping? Para preguntar ¿él estaba durmiendo? Dices was he sleeping? ¿Ella estaba durmiendo? Was she sleeping? Nota que lo único que cambia es la persona o cosa de la que hablas. Para preguntar ¿nosotros estábamos durmiendo? O ¿nosotras estábamos durmiendo? Dices ¿were we sleeping? ¿Ellos estaban durmiendo? ¿O ellas estaban durmiendo? ¿Were they sleeping? Nota que en inglés se usa la misma palabra para la forma masculina y femenina de nosotros y nosotras. De igual forma, solo se usa la palabra they para decir ellos o ellas. Para preguntar ¿tú estabas durmiendo? Dices ¿were you sleeping? ¿Usted estaba durmiendo? ¿Were you sleeping? ¿Ustedes estaban durmiendo? ¿Were you sleeping? Recuerda que en inglés se usa la misma palabra you para referirse a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. También puedes hacer ideas negativas con was y were, usando su versión negativa, que es wasn't y weren't. Por ejemplo, para preguntar ¿él no estaba durmiendo? Dices wasn't he sleeping? ¿Ellos no estaban durmiendo? ¿Weren't they sleeping? Y así se pueden hacer preguntas para todas las demás personas. Solo recuerda que las preguntas negativas no son comunes en inglés como lo son en español. Así que en este video practicarás las preguntas positivas, que son las que casi siempre vas a escuchar y usar. Si quieres una referencia o comparar el to be en pasado y en presente, puedes considerar que el was es el pasado de los verbos am e is y el were es el pasado de are. En cuanto a la estructura, se usan en el mismo orden. Por ejemplo, are you happy? Es ¿estás feliz? Were you happy? ¿Estabas feliz? Is she sleeping? ¿Ella está durmiendo? Was she sleeping? ¿Ella estaba durmiendo? Es lo mismo solo que en diferentes tiempos. Algo más que debes tener en cuenta es que en inglés a veces se usa este pasado continuo para expresar algunas ideas que en español se acostumbran decir en pasado simple. Por ejemplo, en español preguntaríamos ¿él iba a exceso de velocidad? Mientras que en inglés la idea sería expresada como ¿él estaba yendo a exceso de velocidad? ¿O was he speeding? En español preguntamos ¿ella iba a la tienda? Mientras que en inglés esta idea se expresaría en la forma de ¿ella estaba yendo a la tienda? Que sería ¿was she going to the store? Es muy común en inglés expresar usando la forma continua las actividades que están o estaban en proceso. Y ahora para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar tanto por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Los verbos con los que vas a practicar son solamente dos, was y were, y se usan dependiendo de cuál persona hables. Los verbos continuos, es decir, aquellos que en español terminarían con ando o endo, que son los que en inglés terminan con ing, te los voy a dar como complementos, ya que ese es el lugar que ocupan en estas ideas. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. El primero es la frase at the party, que significa en la fiesta. La T de la palabra party la puedes omitir en inglés americano y suena solo como at the party, at the party. Y tenemos la frase at work, que es una expresión y significa en el trabajo, at work, at work. Y tenemos la descripción happy, que significa feliz. Recuerda que la H en inglés suena como una J suave, happy, happy. Y tenemos la descripción friendly, que significa amigable. No se pronuncia la letra I de en medio, solo friendly, friendly. Y usaremos la descripción excited, que significa emocionado o emocionada. La letra T de esta palabra la puedes pronunciar como R en inglés americano. Excited, excited. Y usaremos la frase at home, que también es una expresión y significa en casa. At home, at home. Y usaremos el verbo continuo speeding, que significa yendo a exceso de velocidad, aunque en español sería más como ir o iba a exceso de velocidad. Speeding, speeding. Y usaremos el verbo cleaning, que significa limpiando. Cleaning, cleaning. Y usaremos dos verbos juntos, los verbos texting and driving, que significan mensajeando y manejando. Texting significa enviando mensajes de texto como en la aplicación de WhatsApp del teléfono.
texting and driving, texting and driving. Y usaremos el verbo continuo playing, que significa jugando, playing, playing. Y usaremos el verbo continuo carrying, que significa cargando o transportando algo encima. Por ejemplo, cargando unas bolsas, carrying, carrying. Y usaremos el verbo continuo working, que significa trabajando, o si hablas de una cosa como una máquina o un plan, también puede significar funcionando, working, working. Y usaremos el verbo going, que significa yendo. Es del verbo ir, pero en continuo. Going, going. Y usaremos las palabras last night, que significan anoche. Last night, last night. Y usaremos la palabra yesterday, que significa ayer. La Y en inglés suena como una I, pero muy suave. Yesterday, yesterday. Y usaremos la frase with the results, que significa con los resultados. La U de results suena como una O con un toque del sonido A. With the results, with the results. Y usaremos la palabra about the trip, que significa acerca del viaje, aunque en español se acostumbra a decir por el viaje, cuando se refiere a acerca de. La palabra trip se pronuncia con la I corta, about the trip, about the trip. Y usaremos las palabras the house, que significan la casa, the house, the house. Y usaremos la frase in the yard, que significa en el césped. Yard es el área de pasto que hay en los jardines. In the yard, in the yard. Y usaremos las palabras some bags, que significa unas bolsas. La O de some se pronuncia como A. Some bags, some bags. Y usaremos las palabras this morning, que significan esta mañana. La TH de this es la versión que suena como una D vibrante. This morning, this morning. Y usaremos la frase to the store, que significa a la tienda. To the store, to the store. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas con was y were en inglés. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente, está bien. Si las repites en voz alta, es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te acostumbres a usar la estructura y a formar tus propias ideas en inglés para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras. Y entre más la practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Ellos estaban en casa? Were they at home? ¿Él estaba en el trabajo ayer? Was he at work yesterday? ¿Ellos estaban limpiando la casa? Were they cleaning the house? ¿Ella estaba en la fiesta anoche? Was she at the party last night? ¿Él estaba trabajando esta mañana? Was he working this morning? ¿Tú estabas emocionada por el viaje? Were you excited about the trip? ¿Yo estaba mensajeando y manejando? Was I texting and driving? ¿Ella estaba cargando unas bolsas? Was she carrying some bags? ¿Ustedes estaban felices con los resultados? Were you happy with the results? ¿Ellos estaban en el trabajo ayer?
Were they at work yesterday? ¿Él estaba emocionado por el viaje? Was he excited about the trip? ¿Ella estaba trabajando esta mañana? Was she working this morning? ¿Usted estaba mensajeando y manejando? Were you texting and driving? ¿Yo estaba en el trabajo ayer? Was I at work yesterday? ¿Ella iba a la tienda? Was she going to the store? ¿Yo estaba en casa? Was I at home? ¿Él estaba limpiando la casa? Was he cleaning the house? ¿Ellos estaban felices con los resultados? Were they happy with the results? ¿Eso era amigable? Was it friendly? ¿Ellas estaban cargando unas bolsas? Were they carrying some bags? ¿Eso estaba jugando en el césped? Was it playing in the yard? ¿Ella estaba feliz con los resultados? Was she happy with the results? ¿Ustedes estaban jugando en el césped? Were you playing in the yard? ¿Ella estaba en el trabajo ayer? Was she at work yesterday? ¿Nosotros estábamos jugando en el césped? Were we playing in the yard? ¿Él estaba en la fiesta anoche? Was he at the party last night? ¿Ella estaba mensajeando y manejando? Was she texting and driving? ¿Nosotros íbamos a la tienda? Were we going to the store? ¿Ellas estaban en la fiesta anoche? Were they at the party last night? ¿Eso iba a exceso de velocidad? Was it speeding? ¿Él estaba cargando unas bolsas? Was he carrying some bags? ¿Ellos eran amigables? Were they friendly? ¿Él iba a exceso de velocidad? Was he speeding? ¿Ella estaba emocionada por el viaje? Was she excited about the trip? ¿Eso estaba en casa? Was it at home? ¿Tú estabas cargando unas bolsas?
Were you carrying some bags? ¿Ellos estaban jugando en el césped? Were they playing in the yard? ¿Tú estuviste en la fiesta anoche? Were you at the party last night? ¿Él estaba feliz con los resultados? Was he happy with the results? ¿Tú estabas trabajando esta mañana? Were you working this morning? ¿Ellas estaban emocionadas por el viaje? Were they excited about the trip? ¿Él iba a la tienda? Was he going to the store? ¿Tú ibas a exceso de velocidad? Were you speeding? ¿Ella estaba limpiando la casa? Was she cleaning the house? ¿Yo iba a exceso de velocidad? Was I speeding? ¿Ella era amigable? Was she friendly? ¿Él estaba mensajeando y manejando? Was he texting and driving? ¿Tú ibas a la tienda? Were you going to the store? ¿Eso estaba funcionando esta mañana? Was it working this morning? ¿Ustedes estaban limpiando la casa? Were you cleaning the house? ¿Él era amigable? Was he friendly? ¿Usted estaba en casa? Were you at home? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video te dejaré el link a todas las demás lecciones. También repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Esto es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones.